Niji, en esta oportunidad queremos hablar de algo que a mí como presidente del sindicato y pues a la junta directiva le preocupó mucho, que es una noticia que salió de un despido de un poco más de, bueno, aproximadamente 1000 trabajadores en el Banco Itaú. Y, y digamos que ese despido, hablaba la noticia que fue publicada en el diario La República, tenía, digamos, la connotación de que se daba como consecuencia de la vigilancia tecnológica que hacía la empresa de esos trabajadores que están en teletrabajo. Pues a partir de ahí, pues en este momento en el Banco de la República existe un modelo en el que los trabajadores, pues muchos de ellos están en su casa, pues teletrabajando, y vienen un día o 2 días al banco. ¿Qué es lo que debe ocurrir en el proceso de teletrabajo o de trabajo en casa por parte del trabajador? Bueno, gracias por la invitación y qué importante hablar de este tema que está en pleno desarrollo en el mundo del trabajo. En los avances técnicos, tecnológicos y científicos que permanentemente se dan a nivel mundial implican también la readecuación de las condiciones de trabajo. Y una de esas condiciones es precisamente dónde trabajo, qué tiempo trabajo y cómo lo trabajo. Por eso se han implementado, incluso aquí en nuestro país desde el año 2006, algunas disposiciones de carácter jurídico que permiten trabajar en casa o teletrabajar o trabajar remotamente. Cualquiera de esas figuras implica el traslado de mi sitio de trabajo, en la gran mayoría de los casos, a su casa, a su hogar, para mí con una invasión del ámbito privado, personal y familiar, que no debería ocurrir. Pero si el trabajador lo acepta, digamos, es admisible esa posibilidad. Entonces, trasladar el trabajo en casa a la casa significa también trasladar las responsabilidades y los deberes. La ley ha establecido que se deben acordar las condiciones en las cuales se desarrollará ese trabajo en casa, y es lo mínimo que debe pasar, porque el trabajador debe saber a qué se somete, por qué y en qué tiempo, y por supuesto el empleador también a recibir lo que corresponde en trabajo, en actividad o en servicio durante ese mismo tiempo que dedica al trabajo. Yo debo decir que desconozco los detalles del despido que se dio en el Banco Itaú, pero sí llama la atención el hecho de que 1000 o más de 1000 trabajadores hayan sido despedidos por esta misma circunstancia. Habría que mirar esas condiciones específicas en las cuales se da, porque cada caso debe entenderse de manera individual y analizarse de manera individual. Debo reconocer también que estos avances de los que hemos hablado implican de pronto que se reduzcan operaciones, tareas o actividades y que el trabajador pueda contar con más tiempo. De hecho, esa es una de las razones que ha implicado la reducción de la jornada laboral a nivel mundial. Esos avances que hemos tenido en el manejo de herramientas, de tecnologías, en las ayudas que permite hoy día la inteligencia artificial, optimiza el trabajo y, por supuesto, reduce el tiempo de trabajo. Entonces, en eso tienen que ser muy precisos trabajador y empleador, ojalá trabajadores representados por su organización sindical, en fijar esas condiciones de trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo, que son las figuras que existen hoy día. Nijiret, yo voy a recurrir en esta pregunta, digamos, como al tipo de abogada que es usted. O sea, Nijiret es reconocida en el ámbito sindical por ser una abogada que defiende los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la posición que tiene usted como abogada defensora de los derechos de los trabajadores respecto al trabajo en casa? Bueno, yo desde que se ha implementado, sobre todo a partir de la pandemia, vino un cambio significativo en el manejo de estas posibilidades de trabajar en casa. Yo debo decir que no he estado muy de acuerdo con esta posibilidad, porque en mi opinión la privacidad del trabajador y de su familia se ve un poco quebrada ingresando su puesto de trabajo a su hogar, a su casa, a su vida personal y familiar. Entonces, en esa medida me parece que es un poco
difícil ese manejo y trasladar además todo lo que significa una empresa con sus logos, con su marca, con su muestra hacia el público o hacia afuera, que sea desde el hogar del trabajador. Eso debiera mantenerse un poco aislado, reservado y sobre todo seguro para el trabajador. Sin embargo, pues hay muchos trabajadores que acceden a estas figuras porque les permite alternar y manejar su vida personal y familiar también. Entonces, si al trabajador le conviene, pues bienvenido. Pero lo que sí recomiendo yo es que desde el comienzo sean absolutamente claras las condiciones en las cuales se va a relacionar o a manejar ese relacionamiento laboral. Cuáles son las condiciones, si hay sometimiento a una jornada de trabajo o si hay simplemente el cumplimiento de unas actividades en las cuales al trabajador le pueda beneficiar, sobrándole tiempo que pueda dedicar a su familia con mayor eficacia. Yo tengo o sea, a mí personalmente, y tal vez cuando los compañeros han venido y planteado este tema, pues como para ser discutido, yo siempre les he dicho que yo no estoy de acuerdo, que realmente esa presencialidad en el puesto de trabajo es la que de verdad permite evidenciar que en el puesto de trabajo al que yo fui asignado, también hay otras actividades conexas que cuando estoy en la presencialidad puedo demostrar la realización de esas actividades. Pero cuando estoy en el trabajo, en el teletrabajo, en mi casa, pues casi que quedo supeditado a que la medición de mi eficiencia solamente se pueda dar a partir de la vigilancia tecnológica que se hace. Y eso me parece muy peligroso, porque tal vez para poder desarrollar el proceso de compra de algo, tuve que gastarme muchísimo tiempo llamando a proveedores que no puede quedar identificado con una cantidad de clics que hay que dar para cumplir el proceso. Entonces, realmente se vuelve una carga, además para el trabajador, demostrar que sí está haciendo lo que tiene que hacer, cuando realmente en la presencialidad podría ocurrir. Pero quiero salirme un poquito que tiene muchísima relación con el que estamos hablando, un poquito del tema, y es, ¿qué pasa cuando en la herramienta que me da el patrón, yo utilizo esa herramienta también para asuntos personales, mi Giret? ¿Puede el patrón hacer vigilancia sobre eso a partir de las tecnologías que están instaladas en esas máquinas? Bueno, en ese aspecto específicamente retomo la importancia de acordar las condiciones. Si el empleador entrega las herramientas de trabajo, pues esas herramientas debieran ser única y exclusivamente para el uso laboral. No debería utilizarse para temas de asunto personal. Esa vigilancia que usted menciona debe estar previamente acordada, porque ya no solo se renuncia a la intimidad del hogar, de la casa, sino que estoy renunciando también a mi intimidad personal. Y vigilar, todos los contratos de trabajo se ejecutan de buena fe. Entonces yo como empleador debo asumir que mi trabajador está cumpliendo sus actividades de buena fe. Ese es un principio, no solo de orden constitucional, sino que está establecido también en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55, todos los contratos de trabajo se ejecutan de buena fe. Yo no tendría por qué vigilar al trabajador, pero yo sí puedo, como empleador, tomar medidas para controlar que el trabajo, no que el trabajador, que el trabajo se haga de manera adecuada y de manera oportuna y por supuesto eficaz. Entonces, ¿hasta dónde debo renunciar yo a esa privacidad? Si eso está establecido como condición para irme al teletrabajo o a este tipo o a estas modalidades de trabajo, pues debieran estar claramente establecidas esas condiciones. De lo contrario, la reserva personal del trabajador se debe mantener y el empleador no estaría autorizado para hacer ese tipo de vigilancia. ¿Hay alguna normativa, pues, de orden jurídico, legal, que no le permita al patrón hacer esa vigilancia? ¿O todavía es algo que no hay no sé, normas jurídicas fuertes que de verdad limiten la vigilancia de la que estamos hablando? Digamos que no hay una norma legal
que lo establezca categóricamente. Ok. Pero sí hay normas de carácter constitucional que garantizan derechos, que garantizan la dignidad humana, que garantizan la intimidad de la persona y por supuesto la del trabajador. Estas normas constitucionales además están reforzadas con la aplicación de principios y valores. Entonces, el principio de la dignidad humana, que es un derecho pero también es un principio, involucra toda esa posibilidad de que el empleador o el patrono respete esa privacidad del trabajador, respete esas garantías mínimas inalienables de la persona, como por ejemplo lo es la intimidad personal. Y por vía de jurisprudencia se ha desarrollado de manera enorme este concepto de la dignidad humana. Voy a ponerle una situación que tal vez puede ser un ejemplo, no sé, trivial o tonto, pero suponga que yo estoy en mi teletrabajo, yo pues estoy haciendo mis actividades, pero además en el computador del patrón tengo abierto mi WhatsApp personal. Y al final del tiempo puede que el patrón no esté viendo los mensajes que yo estoy mandando, pero sí puede estar contando el tiempo que yo pasé chateando. Entonces, me puede llamar a decirme, venga, yo a usted lo tengo contratado para que haga 8 horas de este trabajo en su casa, pero yo lo que tengo es un reporte de que usted pasa solamente 4 horas atendiendo el trabajo porque también hay 4 horas de conteo en una aplicación de WhatsApp. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar, pero yo ahí iría un poco más a lo sustancial. Es posible que el trabajador dedique parte de su tiempo, incluso lo hace también presencialmente, enviar un mensaje o contestar mensajes por WhatsApp, no a través de la herramienta que le ha dado el empleador, pero sí utilizando tiempo de mi vida laboral en ese sentido, en actividades de orden personal. Eso también puede pasar. Ahora, que el trabajador no dedique todo el tiempo laboral a esa actividad de teletrabajo o trabajo en casa, pues habría que mirarlo ya muy concretamente para saber si hubo incumplimiento de funciones o deberes, que sería el problema que podría existir para el trabajador. Pero si el trabajador ha cumplido de manera eficaz en un tiempo menor con todas sus actividades, su trabajo y está todo al día, no debería existir un requerimiento por parte del empleador en ese sentido, porque lo sustancial no es cumplir, está bien cumplir una jornada, pero si yo agoto mi trabajo en una jornada inferior, pues podría tener esa posibilidad. ¿Y por qué puede ser inferior? De pronto porque en casa me concentro más, puedo ser más eficiente, puedo, no sé, acudir a otras herramientas tal vez, o me siento más tranquilo y me rinde más. Eso puede pasar. Entonces, creo que en esos casos debemos acudir más a lo sustancial, a lo real, a lo verdadero, que implica trabajar en condiciones de dignidad y justicia, nuevamente lo digo. Voy a cambiar otro poquito el tema, o sea, aquí nos vamos girando a partir de la discusión que estamos sosteniendo. ¿Qué pasa, Ningiret, cuando un trabajador que pues pidió teletrabajo no se conecta? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué implicaciones legales tiene eso? Pues porque al final a ningún trabajador, pues por lo menos de los trabajadores del banco, lo mandan para su casa para que, o sea, de la única manera que puede demostrar que está trabajando es que se conectó a las herramientas tecnológicas del banco y realizó algún proceso. O sea, ¿qué pasa cuando ese trabajador, por razones las que sea, no se pudo conectar? No se pudo conectar es una cosa, o no se quiso conectar puede ser otra. Miremos las dos. Listo. Si no se pudo conectar, obviamente la entidad está en la obligación y en el deber de verificar por qué no se pudo conectar. No había energía para hacer la conexión respectiva, no había internet, porque pueden pasar muchas cosas en ese sentido que implican la no posibilidad de conexión. Así que habría que verificar previamente eso y pues el trabajador tendrá la oportunidad de hacerlo. Si no se quiso conectar, ya es un tema distinto, porque puedo estar inmerso en el incumplimiento de deberes simplemente, y si no tengo cómo demostrar que fue una causa ajena, exterior, distinta a mi voluntad la que no me permitió la conexión, pues me veré sometido tal vez a algún requerimiento en ese sentido por parte del empleador, a lo cual podría tener derecho ese patrón.
Abordemos la primera, o sea, no se pudo conectar porque no hubo internet. ¿Cómo se demuestra eso? Es una justa causa que le permite al trabajador demostrar por qué no cumplió. Y la justa causa se fue el fluido eléctrico, no sé, tomo una foto, hago una llamada a la empresa de energía que me puede ratificar que en efecto hubo corte ese día, una certificación de la administración si vivo en un conjunto, por ejemplo, y evidencia que efectivamente no hubo fluido eléctrico. Es decir, pueden existir múltiples formas de demostrar que en efecto no pude conectarme. Ok. Dentro de los casos en los que yo le digo a mi patrón, o sea, yo le digo al Banco de la República, yo voy a trabajar en mi casa, se fue la energía, yo tengo la obligación de ir a buscar una cafetería para conectarme para poder cumplir mi trabajo. No. El trabajador debe permanecer en su sitio de trabajo, que es su hogar, su casa o el sitio que hayan acordado para laborar. Si no lo hace de esa manera y el trabajador sale a buscar sus herramientas o su posibilidad en otro lugar, puede estar perdiendo sus derechos incluso frente a la ARL, porque el empleador está en la obligación de reportar que su sitio de trabajo es la casa, el hogar, en tal dirección o en tal sitio. Si no está ahí, sufre un accidente, pues va a tener dificultades el trabajador, entonces no es recomendable hacerlo de esa manera. Niji, desde su experiencia, ¿cómo funciona el asunto del reconocimiento de accidentes de carácter laboral cuando el trabajador está en casa? ¿Eso es sí es fácil demostrarlo? Sí, es absolutamente fácil y sencillo siempre y cuando se haya cumplido previamente con el deber de informar y de involucrar a la ARL para que verifique que el trabajo que se está realizando se hace de manera cómoda, eficaz, con las herramientas adecuadas, en espacios con luz suficiente. Eso lo debe hacer la ARL en coordinación con el empleador. Si se cumple con todo eso de manera previa y ocurre algún evento, un accidente, un incidente, la ARL tendría que responder. Voy a hacerle una pregunta también un poco rara, pero pues es que muchas veces son las preguntas que terminan transmitiéndole a nosotros pues, los afiliados al sindicato. Y es, o sea, yo estoy trabajando en mi casa, haciendo mi teletrabajo como debe ser. Y va pasando mi esposa con un pote de agua caliente. Y ella se tropieza, pero me cae a mí el pote de agua caliente. O sea, ¿eso qué tipo de accidente es? Es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo, debe reportarse como tal y debe ser tratado como tal con todas las garantías asistenciales, prestacionales y salariales. Niji, muchas gracias. Bueno, yo con creo muchísimo que gusto. de esta manera vamos satisfaciendo las dudas de los trabajadores. Al final, nosotros lo que queremos hacer es darles una respuesta colectiva a esas preguntas individuales que llegan con mucha recurrencia al sindicato. Compañeros, muchas gracias y espero que haya una nueva oportunidad para establecer este mecanismo de información y de comunicación. Muchas gracias.